Vamos a tocar un tema, hermanos, en esta mañana, de acuerdo a nuestro estudio del libro de Apocalipsis, y hoy corresponde analizar la iglesia de Tiatira, la iglesia que toleraba el pecado. Así que el título del día de hoy es La iglesia que toleraba el pecado. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. Apocalipsis 2, 18 al 29. Dice la Escritura: y escribe el ángel a la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alrededor del año 190 a.C., Tiatira fue conquistada y anexada por los romanos y disfrutó de la paz romana. Tiatira fue célebre por sus numerosos gremios, más o menos el equivalente a los sindicatos que hoy tenemos en estos tiempos de obreros de la actualidad. La principal industria de esta ciudad de Tiatira era la producción de lana y de artículos teñidos, sobre todo de púrpura, teñidos con tinte púrpura que extraía de la raíz de un tipo de una planta. Pero algunas inscripciones mencionan también gremios de trabajadores de lino, fabricantes de prendas exteriores, tintoreos, los que trabajan el cuero, curtidores, alfareros, panaderos, comerciantes, esclavos y herreros que trabajaban el bronce. Estas son las características generales de esta ciudad. Hemos visto hasta hoy la iglesia ortodoxa, la iglesia de buena doctrina, de buen servicio, de buen carácter, de buena actitud, pero fría para con Dios, quebrantando el primer mandamiento de Dios en la iglesia de Éfeso. Vimos también la iglesia perseguida, la iglesia mártir, la iglesia que a pesar de las circunstancias Dios no le quitó la prueba, pues le iba a dar una gran corona, que es la iglesia de Esmirna. Vimos también la iglesia mundana de Pergamo, esa iglesia que permitía, ¿verdad?, que el mundo influenciara la iglesia, pues estaban situadas donde
estaba el trono de Satanás, de tal manera que tenían una influencia espiritual terrible. Y hoy veremos la iglesia que toleraba el pecado, la iglesia de Tiatira. Tiatira significa sacrificio continuo, significa ofrenda continua. Es una iglesia donde existía una falsa líder de la iglesia. Me voy a repetir. En esa iglesia había una falsa líder de la iglesia. Era una falsa también profetisa. Sus características eran de corrupción doctrinal y corrupción papal. Esta iglesia es señalada en la parábola de la levadura de Mateo capítulo 13. Comprende el año 800 después de Cristo hasta el año 1517. Esta iglesia prevaleció en este tiempo, aunque podemos ver también a ciertas personas dentro de la iglesia hoy en día con las características que tenía esta iglesia, que toleraba el pecado en su vida. En 1517 tomó fin este periodo de esta iglesia con la reforma protestante de Martín Lutero, cuando él trae el verdadero evangelio. Como hemos visto, estas iglesias que estudiamos existieron de verdad y tenían congregaciones de verdad, a las cuales Cristo se mueve en esas iglesias ministrándolas, embelleciéndolas, llevando a cabo su obra de purificación y juicio, ejerciendo sabiduría, etc. Y Juan ve a Cristo en su gloria ministrando a todas estas iglesias. Cuando a Juan se le dice, escribe las cosas que son y que serán, describe el bosquejo del libro. Y lo primero entonces que señala es que Cristo en el tiempo de la iglesia la está ministrando y manifiesta su interés por describir el estado espiritual de cada una de ellas. Cada una de estas iglesias encajan en el contexto cultural y geográfico de la ciudad a la que es dirigida. Sin embargo, cada iglesia era representativa, es decir, que tenían un carácter propio, único, y representan sin duda a las iglesias a lo largo de toda la historia de la iglesia, porque cada una es una clase de iglesia especial. Cada una recibe un mensaje especial de parte del Señor. En cada una de ellas el Señor se presenta de una forma diferente. Y de parte del Señor, en cada una de las iglesias, manifiesta su gracia, su misericordia. Y en cada una de estas iglesias, al final de ellas, culmina todo esto con el arrebatamiento de la iglesia. Como vimos la semana pasada, Cristo había hablado a una iglesia de carácter mundano, descrito en el versículo 15. Y su mensaje fue, arrepiéntete. Y en el verso 16 le exhorta a vencer. En todas las etapas de la vida ha habido iglesias frías, mártires y perseguidas, otras centradas en lo mundano, donde no salen del mundo, que más que iglesias parecen discotecas, parecen antros. Y estas iglesias no hacen sino servir al mundo. Ya no son iglesias que llevan a cabo el propósito de Dios, hacen mercadería dentro de la iglesia. Pareciera que el centro de ellas es el dinero, sus construcciones, pues ahí están centradas sus finanzas, y no en la edificación de la vida en las personas. Además, acomodan los deseos del mundo y aceptan el camino que sigue la sociedad. Y vemos esa decadencia en las iglesias
primero la frialdad, dejando su primer amor, después la mundanalidad, pues permiten que la influencia espiritual de donde están y el mundo las inunde, y ahora como iglesia de Tiatira toleran el pecado por medio de una mujer que está como líder de la iglesia y que es descrita en la Biblia espiritualmente con un espíritu de Jezabel. Esta iglesia de Tiatira que toleraba el pecado por la influencia de esa mujer Jezabel, que tenía un carácter seductor, nada más hay que ver cómo se visten, estaban seduciendo a los sirvientes a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aspectos que fueron señalados en el primer concilio de Jerusalén, donde Jacobo, Pedro, Pablo, Bernabé y los demás discípulos de Cristo de común acuerdo señalaron a los gentiles a no comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y 3 cosas pecaminosas más, como es descrito, hermanos, en Hechos 15, 19 y 20. Si quiere acompañarme al libro de los Hechos, en el capítulo 15, donde se lleva a cabo el primer concilio de la iglesia, donde se reúnen los máximos, ¿verdad?, exponentes y conocedores de la doctrina cristiana y cristianos para poner doctrinas correctas y señalamientos correctos en la iglesia. Este fue el primer concilio, está en Hechos 15, se le llamó el primer concilio de Jerusalén. Y en el versículo 10, capítulo 10, Hechos 15, 19 y 20 y versículo 22 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Aquí se estableció, hermanos, como leímos, lo único que los gentiles que nos convertíamos al Evangelio debíamos de seguir, y no judaizar ni seguir la ley ceremonial de Moisés, abrogada por Cristo en un mejor pacto. Aunque sí, la ley moral y judicial tenemos que llevar a cabo. Y dice en el verso 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, con esos señalamientos, lo cual hicieron y comunicaron, ¿verdad? Entonces los discípulos recibieron una ordenanza, ¿verdad? Llegaron a un acuerdo en el presidio por Jacobo, que era el presidente de los apóstoles. No era Pedro, era Jacobo. Y Jacobo, él dijo: no se inquiete a los gentiles con otras cosas, sino que solamente se aparten de la idolatría, se aparten de fornicación, se aparten de lo sacrificado a los ídolos y de sangre de ahogado. Fueron las únicas cosas, repito, las únicas cosas que fueron prohibidas para los gentiles. A la iglesia de Tiatira se le advierte porque toleraban a una mujer que la Biblia describe como Jezabel, aunque ese no era su nombre, está hablando en forma espiritual. Ella se decía profetisa y toleraban sus falsas enseñanzas y el pecado. Y estas falsas enseñanzas eran a lo que esa gente le llamaba las profundidades de Satanás. Es decir, gente que entraba en ambientes supuestamente ellos espirituales para pelear contra el diablo. Bueno, ya sabemos por qué hay iglesias de este tipo. Y hoy analizaremos entonces, hermanos, a este tipo de iglesias que van en decadencia, en espiral hacia abajo, no agradan a Dios,
Pues el Señor firme les dice: el que tiene oído, oiga a lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor comienza su mensaje y primero se presenta. Escuchen esta presentación. En cada iglesia la presentación es diferente, y eso es de llamar la atención. En algún momento del estudio vamos a ver cada presentación a cada iglesia y vamos a analizar el por qué Jesús se presentó con ellas de esa forma particular. Y dice el Señor su presentación en el versículo 18 de Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Lo primero que dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esta es la carta más extensa de las 7 escritas. La carta de Tiatira es la más larga de las 7, aunque se dirige a la iglesia es la ciudad más pequeña de todas. Aunque la carta es más extensa, esta es la ciudad más pequeña. Contiene un mensaje muy importante a la iglesia actual: la falsa doctrina y el pecado, los cuales no deben de ser permitidos en la iglesia, incluso bajo la bandera del amor, o el supuesto amor que mucha gente siempre está alegando, la tolerancia y la unidad. Además, aprendemos que pudiera haber mucho que elogiar en una iglesia. Pudiera parecer un ministerio grande, eficaz, que crece numéricamente e incluso que tiene un gran compañerismo, pero la inmoralidad y la falsa doctrina, si no se confrontan, traerá juicio por parte del Señor a la iglesia. Especialmente Jesús se revela a Tiatira como el Hijo de Dios. Como sabemos, el título Hijo de Dios destaca la deidad de Cristo, frase que solo aparece una sola vez aquí en Apocalipsis, y es con esta iglesia. Por lo que asumimos que el énfasis no está en su humildad ni humanidad, sino en su juicio. Pues el Hijo de Dios es santo, como el Padre es santo, y como el Santo Espíritu es santo. Así que el énfasis de la presentación es presentarse a Jesús como el Hijo de Dios, el Dios vivo y verdadero, que es santo. El título Hijo de Dios también subraya además su humillación como el Cordero de Dios y su identificación con los creyentes como el misericordioso sumo sacerdote. El Hijo del Hombre se compadece de las necesidades, pruebas, tentaciones de su iglesia, y esto lo demuestra advirtiéndoles del juicio que les vendría. En consecuencia, lo que se está observando para la iglesia de Tiatira no es consuelo, sino juicio, cuando el poder divino de Cristo se mueva en contra del pecado de la iglesia. El Señor también a Tiatira se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego, porque su visión es penetrante, como la del rayo láser, y lo distingue todo, pues Él conoce la intención del corazón de las personas. No hay nada entonces que se pueda encubrir o ocultar de Él. Si hay alguien en esta mañana que está pensando que se puede ocultar de Dios, no va a ser así. En Apocalipsis 19:12, Juan, al describir a Jesucristo en su gloriosa segunda venida, Juan dice: sus ojos eran como llama de fuego. Y esto hace alusión a que el Señor conoce absolutamente todo en nuestra vida.
nuestra entrada y nuestra salida, la intención de nuestro corazón, nuestros pensamientos, y aún antes de que salga palabra en nuestra boca, Dios lo conoce todo. La iglesia de Tiatira, como muchas en la actualidad, pueden tener buena reputación en la comunidad o incluso entre otras iglesias, pero los ojos penetrantes del Señor Jesucristo la ven tal y como realmente es. Un comentarista, un teólogo comentarista llamado Charles Ehrman presenta esta perspectiva sobre el lugar de esta carta entre las 7, y él dice, y cito: la carta a la iglesia de Tiatira comienza el segundo grupo de mensajes a las iglesias de Asia. En el primer grupo, la iglesia de Éfeso se caracterizaba por la lealtad a Cristo, pero estaba carente de amor. O sea, no es suficiente ser leales a Dios. No hay que perder el amor a Dios. En la iglesia de Esmirna, la lealtad a Cristo se probó por fuego. En Pergamo, a la lealtad le faltaba pasión por lo moral. Pero estas tres iglesias eran fieles a la fe y no se habían rendido ante los ataques del mal. Pero en cuanto a la iglesia de Tiatira, como las iglesias de Sardis y Laodicea, la situación era mucho más grave. Aquí no era simplemente una minoría la que era indiferente, sino que la gran mayoría había cedido ante las influencias desmoralizantes de las falsas doctrinas. El Señor termina entonces, hermanos, su presentación y dice: y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: el bronce bruñido describe su pureza y santidad al pisotear la impureza y el pecado. Cristo entonces juzgará el pecado continuado por el cual no ha habido arrepentimiento. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículos 17 y 18, dice la Escritura, primera de Pedro 4, 17 y 18, y no pierda, ¿verdad?, Apocalipsis 2, el pasaje que estamos viendo. Dice 1 Pedro 4, 17 y 18. Escuche esto: porque es tiempo, dile al que está a tu lado, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde empieza el juicio? Entonces aquí nadie se va a escapar, ¿verdad? Bueno. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La pregunta de Pedro, Y si el justo, escuche, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La iglesia de Esmirna, hermanos, afrontaba la hostilidad de la sinagoga de Satanás, es decir, las personas incrédulas que atacaban a Esmirna. Lo vimos en el capítulo 2, versículo 9, nada más les doy la referencia. La iglesia de Pergamo estaba en el lugar donde estaba el trono de Satanás. En el capítulo 2, verso 13, dice que estaba situada donde estaba el trono de Satanás, simbolizando la región falsa gentil, ¿verdad?, de la falsa adoración al emperador y a los ídolos. Pero la iglesia de Tiatira, la que hoy tenemos en estudio, se había hundido de cabeza en las mismas profundidades de Satanás. Lo que dice el capítulo 2, versículo 24 que leímos. Y esto debido a la influencia espiritual de una tal mujer, lideresa de la iglesia, que tenía un espíritu detrás de ella, que era el espíritu de Jezabel. Un espíritu jezabélico, lo que la hizo tropezar a toda la iglesia. Así llegamos, hermanos,
a ver el segundo aspecto de esta iglesia. Y está en el versículo 19. El Señor lo sabe todo y les dice: yo conozco tus obras, tu amor y fe, servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Si nosotros analizamos las virtudes de cada iglesia, nos vamos a dar cuenta que aunque tengamos todas esas cosas, no es suficiente para seguir a Cristo. Es necesario cargar la cruz y seguirlo. No era solamente el amor. Gracias a Dios, la traducción de amor en este pasaje es la palabra ágape. Fíjense, esta iglesia tenía el amor de Dios. Fe, pero aquí la palabra fe significa fidelidad, no significa fe salvadora, significa fidelidad. Eran fieles, servían a Dios, eran pacientes para con los propósitos de Dios. Y las obras, fíjense, las obras primeras de Éfeso en un momento se acabaron y perdieron su primer amor. Dejaron de hacer las obras, y la exhortación de Jesús es: vuelvan a hacer las primeras obras. Pero Tiatira no solo permaneció en las buenas obras desde el principio hasta el fin, sino que además aumentó sus obras. Y hermanos, esto tampoco es suficiente. Porque vemos en las iglesias mucha gente que se porta bien, que hace bien las cosas y todo, pero hay que estar pendientes de no perder nuestro primer amor, de no dejar que el mundo influencie nuestras vidas, no permitir el que haya falsas doctrinas que nos lleven a las profundidades de Satanás, porque quien está detrás de las falsas enseñanzas y doctrinas es el diablo, y hace caer a la gente en ese propósito de sumirlas en sus falsas enseñanzas. No es suficiente, hermanos. Por eso muchas veces les digo, yo veo a mucha gente con muy buena actitud, pero no es suficiente. A lo mejor tiene una mala doctrina, a lo mejor está dejando que el mundo la influencie, a lo mejor está permitiendo el pecado en su vida, aunque tiene buena actitud, aunque es amorosa con la gente, pero no es suficiente delante de Dios, no es suficiente. Tenemos que ser santos al 100%, no al 30, no al 40, no al 60, no al 80, no al 99.9.9%. Tenemos que entrar 100% santos, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Nadie es nadie. Por eso el Señor Jesucristo les habla, les escribe, les advierte, y ahí es donde yo veo, hermanos, la hermosa bondad de Dios, porque en el momento que pecaron ante su santidad, ellos merecerían juicio, pero el Señor les advierte. No las está enjuiciando todavía, les está advirtiendo: tengo esto contra ti. Como con nosotros el Señor no nos está enjuiciando, nos está advirtiendo siempre, porque Él quiere mostrar su bondad, Él quiere perdonar, Él quiere regresarnos la dignidad, Él quiere quitar la culpa, Él quiere que seamos santos. Como hizo con la iglesia en Éfeso y Pérgamo, Cristo elogió y señaló sus virtudes a la iglesia de Tiatira, antes de estrecharle su más profundo reproche. Él les aseguró que no había olvidado sus justas obras, las cuales dividió en 4 categorías. Primero les dice amor. El amor que ellos estaban demostrando a Dios y a sus hermanos era real, pero frágil, ya que no había un fuerte fundamento de una sana doctrina unificada. Y eso es muy importante. La iglesia tiene que tener una doctrina unificada. Lo que yo creo, tú lo debes de creer.
Lo que el otro cree, lo debe de creer el otro. O sea, es una unificación en la doctrina. Es por eso que los pastores nos esforzamos o debemos de esforzarnos en aprender sana doctrina y enseñanza para poderla transmitir a la iglesia y entonces unificar el conocimiento y que todos tratemos de pensar lo mismo. Esa fue la primera iglesia elogiada por su amor. Jesús no le reprochó que en esa iglesia hubiera amor, pero no tenía una sana doctrina. Así que no es suficiente. Su fe, aquí la palabra griega es pistis, que se traduce como fidelidad o lealtad. Esto es importante porque luego a veces cuando estamos interpretando, hay gente que por no saber esto, ¿verdad?, está diciendo, es lógico que esta iglesia ya era salva, era una iglesia de Jesucristo, tenía un problema doctrinal, pero eran salvos. Entonces aquí la palabra fe significa fidelidad o lealtad. Y nosotros esto lo vemos cuando vamos al original griego y vemos la palabra pistis, que se traduce lealtad o fidelidad. Era también una constante en esta iglesia los verdaderos cristianos de Tiatira, que eran responsables, sí, también eran confiables y constantes. También les elogia su servicio. Era algo que sobresalía de las demás iglesias. Era una iglesia que se preocupaba por las necesidades de los demás y estaban siempre listos para servirles en lo que fuera necesario. Pero otra vez, tampoco es suficiente. También eran pacientes. Era una característica que les permitía resistir firmes en la fe bajo el peso de la prueba, la opresión de la doctrina de Jezabel y de los pecados de inmoralidad sexual que había dentro de la iglesia. Los cristianos de Tiatira no solo poseían esas virtudes, sino que también sus obras postreras eran mayores que las primeras. Su amoroso servicio se hizo más constante y su fiel perseverancia se hizo más fuerte. Estaban creciendo en gracia, madurando en su vida cristiana y prosperando a causa de Cristo. Tales actitudes debían ser elogiadas por el Señor y se los dijo, pero tampoco es suficiente. Así que el Señor viene y le reclama. El tercer aspecto es el reclamo que hace Dios contra la iglesia. En el versículo 20 les dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo, vean hermanos la paciencia de Dios, la bondad, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero escuchen la actitud de esta mujer, no se quiere arrepentir. Ella quiere estar al frente de la iglesia, ella es la titular, no se quiere arrepentir a pesar de que Dios se lo está diciendo. Y dice que ella está entonces fornicando. ¿De qué pecado va a ser acusada? De fornicación. Como hemos señalado en otros estudios, el Señor siempre va a señalar dónde estamos mal, nos guste o no nos guste, pues es por nuestro bien, hermanos. Por lo que les dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Primero dice que tolera a una mujer Jezabel. El problema no era la persecución externa en esta iglesia, sino las concesiones internas al pecado. Ellos toleraban a una mujer que ocupaba el liderazgo de la iglesia, lo cual salía del orden de Dios que Él ha establecido con respecto a la autoridad, porque Satanás no se sujeta ni teme al que más ora, ni al que más sabe, ni al que más ayuna.
sino aquel que ha recibido de Dios la autoridad. No es cuestión de sexos, sino de autoridad delegada por Dios. Tiatira tenía entonces un doble pecado. Primero, aceptaron que una mujer se convirtiera en la lideresa absoluta de la iglesia, violando la enseñanza bíblica de que las mujeres no deben ejercer tal posición. En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 12, dice, Primera Timoteo 2, 12. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La traducción lenguaje actual traduce este versículo así: y no permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia, ni que se les den órdenes a los hombres. Según la traducción lenguaje actual, que es la que ya hace la revisión, los cambios en lo que otras traducciones ya se han equivocado, y que la pone en un lenguaje más contemporáneo nosotros, dice que Pablo dijo: no permito que las mujeres se enseñen en las reuniones en la iglesia, es decir, en un culto. Específicamente, predicar en un culto. Y después dice, ni ejercer dominio, es decir, ser las lideresas de las iglesias. Hermanos, la Nueva Traducción Viviente traduce este mismo pasaje: yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre de ellos, sino que escuchen en silencio. Entonces, ¿qué estamos concluyendo? Que esa mujer enseñaba en autoridad, y eso no está permitido en las Escrituras. Esto lo dijo Pablo, no lo digo yo, no lo dice una denominación, lo dice Pablo, el apóstol de los gentiles, el que trajo el evangelio a los gentiles, el que enseñó la sana enseñanza y la sana doctrina. Bueno, si hay alguien que no le cabe eso, hermano, porque está aferrado a esas cosas, hermanos, bueno, yo quiero decirle que este pasaje que leímos de Apocalipsis dice que esa gente va juzgada de fornicación. Así que simplemente es cuestión de autoridad, hermanos, delegada por Dios, no es de sexos, no de poder o no poder. Pueden, pero no deben. Lo quieran entender o no, porque desde el Edén así ha sido. En este pasaje que leímos, está en el contexto de la autoridad, pues Pablo les había dicho ahí en 2 Timoteo 2:4, más atrasito, en el contexto de 2 de Timoteo 2:4, perdón, 1 Timoteo 2:4, dice: ora de este modo por los reyes y por los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos salven y lleguen a conocer la verdad. Si ustedes se dan cuenta lo que dijo después acerca de que Pablo no permitía la autoridad de una mujer en una iglesia, hermanos, esto lo dice Pablo en el contexto de la autoridad, y lo acabamos de leer. Entonces, si todavía a pesar de eso las personas, los seres humanos no queremos entender, hermanos, pues daremos cuenta delante de Dios. Cada quien, yo no juzgo, hermanos, yo nada más transmito lo que la Biblia dice. Al nombrar la Jezabel, hay una regla hermenéutica que dice que tenemos que buscar un pasaje anterior o posterior, si es que existe, donde se haya nombrado una persona con este nombre. Pues resulta que en el primer libro de los Reyes se nombra una mujer, Jezabel. Su nombre traducido es no exaltada, es decir, caída. En la Biblia esta mujer era de origen fenicio, hija de
y Tobaal o Edbaal en hebreo, que era un rey de Tiro, de toda Fenicia hasta Beirut. Ella adoraba al dios Baal y a la diosa Aserá. O sea que el rey Acab de Israel, al casarse con esta mujer Jezabel, quebrantó un mandamiento de Dios, el cual está vigente en el Nuevo Testamento, pues es citado, que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Bueno, las consecuencias de haber violado ese mensaje, ese mandamiento de Dios, le trajo graves consecuencias a Acab. Y esta mujer, aunque Acab era el rey de Israel, ella tomaba la autoridad del reino de Israel. Era una usurpadora de la autoridad. Desobedeció a Dios y se unió en yugo desigual a Acab y sufrió esas graves consecuencias. En el tiempo en el que el reino del norte de Israel y el reino de Judá estaban separados o divididos. Jezabel es descrita en las Escrituras con un espíritu usurpador, manejador, espíritu que quiere tomar la autoridad que le pertenecía al rey Acab, que era su esposo. Además era soberbia, orgullosa, intolerante, malvada, perversa, idólatra, con espíritu de hechicería, perseguidora de los verdaderos profetas de Dios como Elías y Eliseo. A la muerte de Acab, ella siguió gobernando, influenciando a su hijo Ocosías. Y después de que su otro hijo Joram finalmente fue arrojada desde los muros de su palacio, pues sus propios sirvientes eunucos, hartos de su opresión y sus costumbres exageradamente libertinas, fue arrojada del techo. Ella murió en el año 842 a.C. y sus restos fueron devorados por perros, de manera que nada quedó de ella, solo el cráneo, los pies y las manos, según el profeta le había sentenciado. Jehú unificó los reinos de Israel y Judá cuando murió Jezabel. Siendo el rey, sentenció a Jezabel como una mujer maldita. En Primera y Segunda de Reyes, ahí usted puede leer toda la historia de que la Biblia en Apocalipsis hace referencia a esa mujer. Ese espíritu usurpador de la autoridad, que además está siendo guiado por un espíritu de hechicería, es decir, que es una mentira producida por la hechicería. En Gálatas 3:1 Pablo les dice a los Gálatas: Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? Porque cuando una persona recibe la mentira, espiritualmente está siendo hechizada. Así que el espíritu que está detrás de esta influencia, de estas mujeres que quieren tomar la autoridad, es un espíritu de hechicería. El segundo pecado que tiene esta iglesia es que toleraron las enseñanzas de la mujer Jezabel, que se decía profetiza. Ella se autonombró así. Así que cometieron el error de permitirle enseñar y enseñar algo además erróneo. Jesús declara que ella enseña y seduce a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, que es la consecuencia de ese pecado de fornicación. Hoy, hermanos, se fornica adorando al Dios dinero en las iglesias de la prosperidad. Fornican, pues su corazón es orientado a las cosas materiales y no hacia Dios, impartiendo en la gente que su mayor necesidad es el dinero, y por eso llevan a la gente a hacer pactos con Dios por dinero para obtener dinero. Fornican porque en esencia su corazón realmente está apartado de Dios y solo buscan por sus bendiciones a Dios y no por lo que Él es, el Señor. Ahora entendemos, amados hermanos, por qué hay iglesias así el día de hoy. ¿Por qué Dios a estas iglesias les dice
lo que está dentro de ella realmente. Pablo enseñó en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 4, primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4, y lo voy a leer yo en la traducción, nueva traducción viviente. Primera de Corintios 8, 4, dice la Biblia: entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a los ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios, y que hay un solo Dios. Ahora voy a leer de la nueva traducción, lenguaje actual, este mismo pasaje. Dice: en cuanto a eso de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, bien sabemos que los ídolos no tienen vida y que solamente hay un Dios. Amados hermanos, aunque un ídolo no es nada en este mundo, como dice Pablo, él prohibió a los cristianos cualquier asociación con cualquier alimento relacionado abiertamente con la idolatría. Pablo, en la revelación bíblica, entiende que la confesión cristiana de un Dios y un Señor requiere lealtad exclusiva, de modo que incluso una muestra simbólica o ficticia de lealtad con un ídolo compromete la lealtad que solo se debe a Dios y a Cristo. Un teólogo llamado Smith sostiene aquí que aquí nos encontramos con un Pablo inconfundiblemente judío, para quien el Shema, que es la declaración más santa en Israel, y que es la regla básica de fe, que dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. La conversación de Pablo con los corintios sobre el tema ha estado en curso, aunque algunos se han resistido a sus prohibiciones. Mucha gente se ha opuesto a lo que Pablo ha dicho, y yo creo que ese es un grave error. Pero la Escritura dice también en Efesios capítulo 5, versículo 11 al 12, Efesios 5, 11 al 12: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprendedlas. A veces, ¿verdad?, por ahí de fin de año, en algunas escuelas de nuestros hijos casi se les obliga a participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Los maestros, aludiendo a un supuesto civismo, el cual no existe ahí, pues claramente esa es una tradición religiosa. Y la enseñanza en las escuelas debe ser laica, o sea, apartada de la religión. Por lo tanto, no estamos obligados a participar en esas cosas. Y ustedes tienen que tener el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia para hablarle a las maestras y decirles que ustedes ni sus hijos van a participar en esas cosas. Porque participar en esas cosas nos exime de la lealtad a Dios. Y estaremos cayendo en pecado de fornicación. En el versículo 14 al 16 del capítulo 5 de Efesios, más adelantito, Pablo dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que esta condición, ¿verdad?, de que la gente anda participando en estas obras infructuosas de las tinieblas, son como consecuencia de estar dormido y muerto espiritualmente. La sentencia que el Señor les dice, que es el siguiente aspecto, está en el versículo 22, y les dice: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella.
y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amados hermanos, la sentencia es contundente. Dice a esa mujer Jezabel que quiere tomar la autoridad en la iglesia: yo te voy a arrojar en cama. Esto es enfermedad, aflicción y dolor. Y a los que están ahí siguiendo con ella sus falsas enseñanzas, les dice que los va a llenar de tribulación. Es decir, toda circunstancia adversa, pena, congoja, tormento y aflicción moral. Porque ellos con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Así que les pide salir de la influencia de este espíritu de Jezabel. Y a sus hijos dice: los voy a herir de muerte. Una herida de muerte causa mucho dolor, mucho sufrimiento y aflicción, hasta que se culmina la muerte de la persona. Y esa será la consecuencia a la herencia, que son sus hijos. Esta, hermanos, es una de las situaciones más lamentables dentro de algunas iglesias cristianas, y es cuando se permite el pecado dentro de ellas. Porque olvídense de la influencia de esta mujer que quería tomar el liderazgo. Ellas, la gente de la iglesia lo toleraba. Entonces el Señor le dice: ustedes no deben de tolerar eso. Como comentamos en otras ocasiones, hermanos, las personas solo quieren ver la cara de la moneda del amor. Según había que ver el concepto que tienen del amor también, ¿verdad? Porque hasta ahí hay problema. Eso había que analizarlo. ¿Qué concepto de amor tienen? No quieren ver el otro lado de la moneda, que es el de la justicia. No quieren que se les corrija, no quieren ser exhortados. Y si es necesario, que se les llame la atención. Aunque todo esto, hermanos, es por su bien. ¿Ustedes creen que el Señor les advierte a las iglesias porque quiere un mal por ellas o porque quiere un bien por ellas? Bueno, cuando a los hijos los padres les llaman la atención, es porque los padres quieren un bien para ellos, no un mal para ellos. Cuando Dios nos exhorta y nos advierte, es porque no quiere un mal para nosotros. Esa es la causa. La inmadurez, la falta de comprensión y crecimiento nos lleva a interpretar mal lo que los padres o lo que el Señor a veces nos dice. Pero el Señor les advierte a través de su palabra. El apóstol Pablo, autor de los Hebreos, y el autor de los Hebreos escribieron esto. Por ejemplo, en 2 Timoteo, Pablo, capítulo 3, versículo 16, cuando está instruyendo a este pastor joven llamado Timoteo, le enseña esto en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto dicho por Pablo en el contexto, fíjense, esto que dijo Pablo, lo dijo en el contexto del versículo 1 al 15, que dice: también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita,
porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo en quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido en las Sagradas Escrituras, las cuales, dice, te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vean cómo lo que dice, cuando da la utilidad de la Escritura, lo dice en el contexto de que nosotros podemos evitar todo esto que acabo de mencionar, del versículo 1 al versículo 15, siendo entendidos que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que todo hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Hermanos, y de todas las cuestiones que yo mencioné del versículo 1 al 15, tú tienes una tan solo, yo te exhorto a que vayas a las Escrituras. Porque para eso es la Biblia, para que se quite todo eso que dijo Pablo anteriormente. Porque la palabra de Dios tiene poder. Tú no lo tienes. Tú eres débil, pero la Biblia tiene poder. Y cuando nosotros la creemos, ese poder viene a nosotros y nos quita los malos pensamientos, las malas actitudes, las malas acciones, nos quita todo lo malo, porque para eso es la Escritura. Así que por lo que sin duda, lo que comunica a Timoteo Pablo y a nosotros, es para que estemos advertidos de los tiempos y de las características que van a prevalecer en este tiempo de actitud, de carácter, de comportamiento de las personas que en este tiempo quieren vivir así. Porque hasta eso, ellos quieren vivir así. Y además señala los aspectos que se deben seguir en los versos del 9 al 12. ¿Qué les dice? Que estas personas, dice, no van a ir más adelante. Porque su insensatez, o sea, ¿por qué son así? Porque son insensatos. Y además será manifiesta a todos su insensatez, como también la fue de aquellos. Pero tú has seguido, dice, mi doctrina. Vean, la iglesia de Tiatira tenía un gran problema, la doctrina. Y Pablo dice que la doctrina es fundamental para quitar el pecado en el ser humano. Y dice, pero tú has seguido mi doctrina, escuchen, conducta, propósito, fidelidad, longanimidad, amor, paciencia, cosas necesarias para que todo el mal de nuestra vida sea abrogado, sea quitado. En el verso 14 dice al 15, pero persiste tú en lo que has aprendido. Por eso tenemos que caminar de acuerdo a lo que hemos aprendido. Hay muchos hermanitos que están en el instituto. Qué bueno, hermanos, gloria a Dios. Pero si no actúan de acuerdo a lo que están estudiando, hermanos, en vano han estudiado. Cuando nosotros más sabemos de Dios, más el carácter de Dios debemos de adquirir. El autor de los Hebreos no se quedó atrás igual que Pablo. Él dice en Hebreos 12, 16, 17. Hebreos 12, 16, 17.
Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Vean los principios que hay aquí, hermanos. ¿Por qué el Señor disciplina? Porque Él nos ama. ¿Por qué tu Padre te disciplina? Porque te ama. Y dice, y azota, porque a veces es necesario dar 2, 3 chanclazos o varazos. Y azota a aquel que recibe por hijo. Y hay una condicionante, dice, si soportas la disciplina, Dios te trata como hijo. Pero si no soportas la disciplina, ya no dice Pablo, ¿verdad? Pero es lógico. Quiere decir que tú no eres hijo. ¿Ya ve? ¿Por qué tomamos esas actitudes cuando el Señor nos disciplina? Aquí lo dice claramente. Si tú soportas la disciplina es porque eres hijo. Pero si no la soportas, entonces no lo eres. Porque Dios por eso no te trata como hijo. Recuerden, amados hermanos, que la simiente de la serpiente está en el mundo. Y la simiente de Dios también está en el mundo. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos sus hijos. No sea que tú vayas a ser simiente de la serpiente. Mejor compórtate como hijo y recibe la reprensión de Dios. Si el Señor no nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia, es para ser perfectos y para estar preparados, dice la Biblia, para toda buena obra. Si el Señor nos disciplina y nos azota, es porque nos ama y nos ha recibido como hijos. Y esto nos enseña el autor de los Hebreos y el apóstol Pablo. Por eso, ahí en Hebreos, también en el capítulo 12, versículos 5 al 6, Hebreos 12, 5 al 6, dice el apóstol, bueno, el autor de los Hebreos, que hay todavía controversia en eso, dice, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El Señor Jesucristo ha llamado a su iglesia a ser santa y mantener la pureza al enfrentar el pecado dentro de ella. La práctica de la disciplina en la iglesia que Cristo instituyó para mantener la santidad de la iglesia, como también el Señor nos enseñó en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 17, el Señor Jesucristo dijo esto: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, aquí ya está hablando de una perseverancia en pecar y en mantener esa actitud, dice, tenle por gentil o publicano. ¿Qué quiere decir esto? Que lo eche de la iglesia. Oigan, hermanos, esto es algo que Jesús enseñó y es algo que debemos de hacer. ¿Por qué la gente se molesta cuando le es llamada la atención, cuando es Dios quien lo ha mandado a hacer? Por supuesto que siempre va a haber gente que dice, ¿por qué a mí, no a él?
¿verdad? Cuando estábamos niños, ¿y por qué a mí me pegas? ¿Por qué no le pegas a él? Bueno, primero porque tú estás más grande, decía la mamá, ¿no? Primero porque tú estás más grande. Segundo porque a ti te lo dije primero. Entonces, independientemente, hermanos, de eso, Dios siempre toma a alguien de ejemplo. En la Biblia vemos el ejemplo de David, que hasta dice el nombre y dice su pecado. Agarra a Salomón y dice su nombre y dice sus pecados. Agarra a Sansón y dice su nombre y dice sus pecados. Pablo agarra a un tal Emineo y Alejandro y dice sus pecados y dice sus nombres y dice sus pecados. Dios siempre toma a alguien por ejemplo. Y si tú fuiste el ejemplo, pues ni modo. Esa es una voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer los demás que estamos viendo lo que está pasando? Corregir nuestro camino. Porque si no hacemos caso a la instrucción de parte de Dios, entonces va a venir un juicio a nuestra vida, lo cual Dios nos está previniendo a todos. Usa uno, decía mi suegra, le hable a Tere para decírselo a Juana para que Roberta le haga caso. Una de las frases que tenemos los pastores es que no por el hecho que nosotros digamos algo acá al frente, hermano, nosotros nos eximimos. Porque Dios les habla a todos y a mí es el primero que llega. Y después a ustedes. Pero a todos nos está advirtiendo. Como vemos aquí, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, la disciplina, su disciplina, tiene dos propósitos. Primero, llamar a los creyentes que pecan a que regresen a una conducta correcta. Segundo, a purificar a la iglesia de los que obstinadamente se aferran a sus pecados y terminan yéndose donde toleran sus pecadotes, sus malas actitudes, su mal comportamiento, sus malas acciones, corrompiendo a otra iglesia que no tiene nada que ver. Por eso hay pastores que dicen, tráeme una carta de tu pastor. Porque ya les ha pasado la experiencia que viene gente de otro lado que vienen bien corrompidotes. Traen arrastrando un montón de pecados. Lo peor de eso no es eso, sino que no se quieren arrepentir, están aferrados. Allá el pastor le dijo a la pareja, hermanos, cásense. Se hartó la pareja del pastor, le dijera, cásense, se vinieron a otra iglesia. Y aquí el pastor le va a decir, cásense. Porque están en fornicación. Se van a quedar. Es más, si no se casan, les tengo una noticia. Va a ser señal de que ustedes no eran hijos de Dios. Porque los hijos de Dios entramos en orden a las cosas de Dios. Dejamos de maldecir, dejamos de injuriar, dejamos de robar, dejamos de hacer cosas indebidas, dejamos de hacer todo lo malo, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Esto no es cuestión, hermanos, de una iglesia, es cuestión del Evangelio de Cristo. Y donde quiera que se predique el Evangelio de Cristo, te van a culminar a entrar en orden delante de Dios. Vas a estar un rato ahí, vas a sentir que el pastor es lo máximo, vas a sentir que la alabanza, no, esta sí es una iglesia. Pero en el momento que el pastor te diga, oiga, hermanos, ¿ustedes están casados? No, en ese momento va a tronar la pistola. Y te vas a ir a otra iglesia y vas a andar como las abejitas volando de flor en flor. Buscando una iglesia donde se consienta el pecado, porque sí existen. Tiatira era una iglesia de Cristo que consentía el pecado. Entonces sí existen iglesias que consienten el pecado de la gente. Hermano, si tú estás en esta iglesia no es Tiatira, ¿eh? Y aquí, continuamente, estamos en contra del pecado, porque eso es lo que más está llevando a la perdición a la humanidad. Y es una responsabilidad.
de la sana enseñanza y la sana doctrina, culminar a la gente a dejar el pecado. Es por eso que las iglesias donde les dan chocolates, palomitas y cacahuates están llenas. Porque nada más les hablan del campeón que está en ellos, que tienen el poder, que son Thundercats, que son Gokus, que tumban gente. Están llenas, porque están atacando los sentimientos de la gente. No están purificando el alma de las gentes con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que el Señor quiere purificar a su iglesia, y Él lo hace. Él lo hace. Si nosotros venimos de otra iglesia a esta iglesia, sea cual sea la razón, Dios te va a dar un tiempo. A través de la palabra Él va a tratar de purificar tu vida, de santificarte. Pero si después de un tiempo, así como el Señor Jesús dijo la parábola que llegó y dijo, bueno, en un año regreso, a ver si ya dio fruto. Bueno, va a venir otra vez el Señor y sigue viendo esa misma actitud, esas mismas cuestiones, vas a tronar como pistola otra vez. Y no vas a pasar al siguiente paso porque reprobaste el examen. La gente que se va de una iglesia, hermanos, en un cierto tiempo va a presentar la misma prueba porque había reprobado el examen. Y nadie sube al siguiente nivel hasta que no pasa el examen. Pero el Señor nos lleva con enseñanzas continuas para prepararnos para el examen que tenemos adelante. Y después nos hace el examen. Así que la gente que dice que salió de una iglesia porque fue lastimada, fue herida, ¿qué cree? Que después de un tiempo acá también va a ser lastimada y herida. Porque ante esas circunstancias nosotros tenemos que mostrar el carácter de Cristo, descrito para la información de mucha gente en Isaías 53. Porque eso no es sino solamente inmadurez. Y Dios te va a dar la oportunidad de madurar y te va a hacer que presentes el examen, y alguien te va a atacar, y tú tienes que pasar el examen. Si no lo pasas, a donde vayas, como dice la canción, donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, ahí igual otra vez, porque tú no vas a subir de nivel, hermano, hasta que no presentes el examen y lo pases. Y eso es en esa área. Hay muchas áreas en la vida cristiana, en el servicio, en el liderazgo. En el Nuevo Testamento a mucha gente se le corrigió. Uno de los más grandes, impactantes correcciones que Dios hizo fue en el libro de los Hechos a Ananías y Zafira, en el capítulo 15 de Hechos. Ellos no sabían que estaba atrás de Pedro era el Espíritu Santo. El que hablaba por Pedro era el Espíritu Santo. El que estaba cuestionando a Ananías y Zafira era el Espíritu Santo. Ellos vieron a Pedro, pero no sabían que detrás de él estaba el Espíritu Santo. Y cuando ellos mintieron, cayeron muertos. Hermanos, tú no sabes quién está detrás de nosotros. Y muchas veces, no es el hombre el que te está hablando. Y tú persistes en esas cosas. Después Pablo lo hizo con Himeneo y Alejandro. En 1 Timoteo 2:20 le dice Pablo a Timoteo, entrégalos a Satanás. A ese Himeneo y a ese Alejandro, entrégalos a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Oigan esa corrección. ¿Qué te parecería si el día de mañana que cometieras un pecadote de esos bárbaros, viniera el pastor y te dijera, hoy, en este momento, hermano, te entrego a Satanás? No, en esa iglesia no hay amor, el pastor me maldijo. Oye, aquí Pablo está maldiciendo a dos hombres, a Himeneo y Alejandro. ¿Y saben por qué los entregó a Satanás? Porque eran unos blasfemos, porque traían malas enseñanzas a la iglesia. Y Pablo, que conocía la sana enseñanza y doctrina, discernió las falsas enseñanzas de esos hombres y los maldijo y dijo, hoy los entrego a Satanás. Oigan esas correcciones, hermanos.
En 1 Corintios 5 hay otro jovencito que estaba teniendo relaciones que dice la Biblia que ni siquiera entre los gentiles se llevaba a cabo. De tal manera que este joven se acostaba con su madrastra y le dice Pablo a la iglesia de Corinto: ustedes se sienten muy espirituales, dicen que hablan lenguas, que tienen muchos dones y no sé qué tanto, pero ustedes son unos ignorantes en los dones. Es lo primero que les dice cuando les dice en 1 Corintios 12, dice: ustedes son unos ignorantes en los dones. Le dice: ustedes lo que son una gente carnal. Y después les dice Pablo: ¿cómo es posible que ustedes, según tengan tantos dones, hablen lenguas, aparezca se caiga oro del techo y no sé qué tantas cosas? Se caiga la gente al piso, llore, brinque, corra, ladre, bufe o lo que haga. Y resulta que no tienen discernimiento para ver un joven que tiene un pecado mortal y que ustedes están consintiendo ese pecado dentro de la iglesia. No lo han corregido, no lo han exhortado. A pesar de la clara enseñanza bíblica, hermanos, a vivir en santidad, a ser una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni cosas semejantes, sino fuese una iglesia santa y sin mancha, como lo dice Efesios 5:27, las iglesias a lo largo de la historia han tolerado el pecado, muchas iglesias, siguen una norma como la de la congregación de Tiatira, cuyos miembros estaban implicados tanto en adulterio espiritual como físico, mediante los esfuerzos de un falso maestro, en este caso una mujer, autonombrada profetisa, que espiritualmente es descrita como Jezabel. Estos pecados se habían extendido a la iglesia de Tiatira, por lo que termina diciendo el Señor, que esto será como un ejemplo, y les dice, y todas las iglesias sabrán, ¿verdad? Cuando ya les dicte el juicio, dice: yo te voy a tirar en cama y a todos los demás los voy a meter en tribulación y a sus hijos los voy a matar. Y dijo: entonces las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. El cuarto aspecto es contundente porque les dice al remanente de Tiatira, hermanos, porque lo que más me ha asombrado en este estudio, más me asombra también, es que a pesar de todo lo que hay en la iglesia y del carácter de la iglesia, dentro de ellas, escucha esto, dentro de ellas aún hay un remanente fiel. Y les dice en el verso 24 a ese remanente: pero a vosotros, a los que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Por lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. En estas iglesias, como dije, independientemente de sus circunstancias, Dios tiene un remanente fiel. Cristo, además, definió a los verdaderos creyentes. En esta iglesia no fue la excepción, porque dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina. Así que los infieles de esta iglesia que toleraron a esa mujer Jezabel como la directora de la iglesia y sus erróneas enseñanzas, estaban espiritualmente tocando las profundidades de Satanás. Esta enseñanza previa que da el apóstol Juan es una enseñanza previa del gnosticismo, una herejía que ya en esos tiempos Juan había atacado en su primera, segunda y tercera carta, ese pensamiento gnóstico. Y en Apocalipsis, en esta iglesia había esa influencia del gnosticismo. Este sistema de pensamiento decía que la persona es libre de vincularse en el mundo, de entrar en las cuestiones espirituales, de participar en pecados del cuerpo sin dañar el espíritu. Como el espíritu, hermanos, pertenece a Dios, su torcida lógica planteaba que qué importancia tenía si el cuerpo va a ser una fiesta idolátrica y participar en la inmoralidad sexual.
¿Qué problema hay si el cuerpo es pecaminoso, si al final es malo, lo bueno es el alma, el espíritu? Y pues, ¿qué tiene una canita al aire? ¿Qué tanto es uno? O sea, vean esos pensamientos. Sin embargo, a los fieles les termina diciendo, yo os digo, no les voy a poner otra carga. O sea, ya es bastante con que estén soportando las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Y yo he visto su corazón que aunque ustedes no quieren que esa mujer esté como líder de la iglesia, lo que yo veo en ustedes es su fidelidad. Les dice el Señor, ya tienen suficiente con soportar eso. No les pongo otra carga. El quinto aspecto, hermanos, va con respecto finalmente a la promesa del Señor. Y les dice, al que venciere. O sea que hay una lucha. No va a ser fácil. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De manera que como no iba a ser fácil, les anima diciendo, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Esta promesa fue tomada del Salmo capítulo 2, versículos 7 y 9 al 9. Esta es la participación que esta iglesia iba a tener en el reino milenario de Jesucristo. Los que siguen siendo fieles a Cristo, a pesar de ser golpeados y despreciados en esta vida, gobernarán con Él en su reino terrenal. Ejercerán una autoridad sobre las naciones que incluso solo Cristo tendría, gobernándolas con vara de hierro, así como fue declarado a Cristo en Apocalipsis 12:5 y 19:5. 12:5 y 19:5 es la referencia, hermanos, nada más. Él protegerá a su pueblo y fomentará la santidad y la rectitud en aquel tiempo. Cristo delegará autoridad en ellos como Él también la recibió del Padre. O sea, fíjense qué autoridad iba a tener esta iglesia. Y después le dice en el 28, y le daré la estrella de la mañana. Esto puede ser que los creyentes reflejarán la gloria de Cristo en ese tiempo. Imagínense este mundo ya gobernado por Cristo, como un Edén, como Dios quiso que fuera este mundo, y la gloria de Cristo resplandeciendo en una persona, hermanos. Qué maravilloso es eso. También les dice, en el capítulo 22, versículo 16, en el capítulo 22, versículo 16 de Apocalipsis, Jesús dijo después esto, después de todo este tiempo dijo, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que ese pasaje que acabamos de leer hace alusión claramente a que esta gente de esta iglesia que venciera, le daría de su misma esencia, que ellos reflejarían físicamente a Cristo en su gloria, hermanos. Así como Cristo prometió darse a conocer a los creyentes en toda su plenitud. En conclusión, hermanos, este juicio tan severo del Señor a Jezabel y a sus seguidores y a sus hijos revela una vez más la pasión de Cristo por la iglesia con respecto a la doctrina. Para Jesucristo es importantísimo la sana doctrina. Es por eso que hay que saber en qué constituye la sana doctrina. Es por eso que los líderes de las iglesias debemos de capacitarnos precisamente ahí, en sana doctrina. No es una doctrina denominacional, no es una teología étnica, es una teología cristiana,
donde a través del estudio extraemos las doctrinas bíblicas, no los dogmas denominacionales, ni de mi movimiento religioso, sino de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Juan dice: si alguien no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe. Hoy en este tiempo, gracias a Dios, hay muchos hombres de Dios que por la gente estudiosa, los eruditos de la Biblia, han determinado que son hombres de sana doctrina. Y a esos es a los que tenemos que escuchar y de los que tenemos que aprender. No de cualquiera que está allá afuera. Porque mucha gente por la ignorancia no sabe discernir que mucha gente está dictando psicología, humanismo, y esa no es sana doctrina, por muy bonito que se escuche. Aunque la frase se oiga bonita, no es una enseñanza bíblica. Porque la Biblia se enseña sola. La Biblia se traduce sola. Y debido a malas interpretaciones, es que todos estamos peleando. Por eso Dios nos muestra esta mañana lo importante es que en una iglesia haya sana enseñanza y sana doctrina. Porque la sentencia que Él da a esa iglesia es contundente. Te voy a tirar en cama, ¿eh? Te voy a meter en tribulación. Y voy a destruir a tus hijos, tu herencia. Si eso no nos mueve, hermanos, yo siempre les he dicho, si nuestros hijos no nos mueven, nada nos va a mover. Porque nuestros hijos es nuestro mayor tesoro. Hay madres que yo he escuchado decir: a mí háganme lo que quieran, pero el que se mete con mis hijos. Bueno, entonces entiende esto. Si no te mueven tus hijos para hacer lo correcto delante de Dios, yo no sé qué te va a mover. Si tú, joven, que tienes la expectativa de casarte el día de mañana y tener hijos, no te mueve pensar que lo que estás haciendo ahorita va a repercutir con tus hijos mañana, si eso no te mueve, hacer lo correcto hoy en este tiempo, nada te va a mover. Vas a ser un padre insensato. Esta severa realidad, hermano, que acabo de compartir, debe motivar a todos los que pretenden ser maestros y predicadores en la iglesia a estar seguros que hablan la verdad. Por eso, cuando estamos haciendo un estudio, tomamos los libros de aquellos que son considerados maestros de sana doctrina, y no cualquier libro, y no cualquier enseñanza. Esa enseñanza fue sacada de ahí, de aquellos que enseñan sana doctrina, no de cualquiera que está allá afuera hablando, que está disvariando, que se está marihuaneando, inventando cosas. No, esto es extraído de gente que sabe de las Escrituras, que ha pasado su vida leyendo y estudiando. Es un comparativo de varias personas que tienen comentarios al respecto de este pasaje, que yo he extraído lo más importante para comunicarlo con ustedes, para que ustedes sean correctamente enseñados, con gente de sana doctrina. Santiago, hermanos, en el capítulo 3, versículo 1, dijo estas palabras. Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Estas palabras de Santiago también son una advertencia a los cristianos que siguen a los falsos maestros,
a que se arrepientan de sus pecados para que no enfrenten el castigo divino. El destino de la iglesia de Tiatira fue trágico. Al parecer, pocos congregantes prestaron atención a la advertencia de Cristo en esa carta, ya que la historia registra que cayeron víctimas de la herejía montanista, un movimiento dirigido a un falso profeta que reclamaba constantemente revelación de Dios aparte de las escrituras. O sea, el montanismo es un sistema de pensamiento teológico hereje que decían ellos, aparte de lo que dice la Biblia, a mí Dios me habla. ¿Dónde he oído eso? Eso se llama montanismo. Falsos profetas. Amados hermanos, yo digo siempre esto con todo respeto, hermanos, no juzgando a nadie. Pero en nuestra Biblia, nuestro bendito libro, Dios ha señalado a 5 profetas mayores, a 12 profetas menores, y a Juan el Bautista como el último profeta de Dios. Por eso están registrados en la Biblia, por eso son llamados profetas de Dios, porque Dios los llamó y Dios dio testimonio en su palabra que son sus profetas. Bueno, cuando alguien allá afuera dice que es profeta de Dios, yo siempre lo digo, tu nombre no está en la Biblia, carnal. Si no queremos entender eso y algunos hermanos o gente no lo quiere entender, hermanos, pues con todo respeto, hermanos, ni modo, Dios los va a juzgar un día. Jesús llamó a 12 apóstoles, uno le falló, los apóstoles determinaron otro, y luego el Señor determinó un apóstol para los gentiles. Después de ese apóstol, el apóstol Pablo dijo, él lo dijo, yo soy el último de los apóstoles, por lo cual después dijo en una de sus cartas, yo sé que después de que yo muera, habrá falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, que no perdonarán al rebaño. Hermanos, si después de estas aseveraciones del apóstol Pablo en las Escrituras, nosotros nos queremos aferrar a esas falsas enseñanzas, hermanos, entonces ellos van a recibir el juicio que recibió Tiatira, por no hacer caso a la voz de Dios. Esto no es cuestión de sexos, es cuestión de autoridad, establecida por Dios. Nada más. ¿Por qué Dios no lo dijo? Que habría lideresas en las iglesias. ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué algo tan importante en la Biblia no lo dijo? Yo pregunto. Y lo digo con respeto, hermanos. Porque yo sé que hay gente, y a lo mejor llega a ver este mensaje y va a estar en desacuerdo conmigo. Pero yo digo lo que dice la Biblia, y yo creo lo que dice la Biblia. No lo que la gente ni las instituciones han establecido. El destino de la iglesia de Tiatira fue trágico. Se perdió, quedó destruida. La venida de Cristo, como se describe en esta iglesia, era su venida a ellas para juicio. Esa iglesia de Tiatira, hermanos, dejó de existir. Quiere decir que no corrigieron su doctrina. Quiere decir que siguieron con sus malas enseñanzas. Quiere decir que toleraron una autoridad no puesta por Dios, en el orden de Dios. Por eso el Señor dijo después en el 29, el que tiene oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Cuando nosotros negamos a Dios, en este tiempo estamos negando al Espíritu Santo. Cuando nosotros no queremos creer en Dios en este tiempo, estamos negando creer en el Espíritu Santo. Cuando nosotros no queremos atender a la voz de Dios en este tiempo, estamos negando la voz del Espíritu Santo. Por eso ustedes van a hallar en cada carta que el que firma es el Espíritu Santo. No entiendo entonces cómo hay gente que siempre dice que está atenta a la voz del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo ataca directamente sus malas enseñanzas y malas acciones y no las quieren recomponer. Recuerden que la mayor preocupación en este tiempo de Dios en nuestra vida,
no es que nosotros manifestemos nuestros dones, ni nuestro conocimiento y sabiduría, sino que en nosotros se produzca la santificación porque Cristo viene. Y si no corregimos cada uno de los aspectos que hemos estado mencionando en nuestra vida, porque cuando la Biblia dice escribe a la iglesia, no está hablando como institución, está hablando a tu persona. Porque tal vez, como dije al principio, aquí haya personas que, como ya vimos anteriormente cuando se hizo el llamado en esa exhortación, mucha gente pasó al frente porque había perdido su primer amor. Después hice un llamado a la iglesia que tiene el carácter de Esmirna, que está siendo perseguida, que está siendo afligida, que de alguna u otra forma está pasando por pruebas, y muchos pasaron al frente. Y después llamé a la gente que está dejándose influenciar por el mundo y está permitiendo que el mundo les gane terreno en sus vidas, y la semana pasada pasaron al frente. Porque eso nos muestra también el carácter personal de cada uno de nosotros. Tal vez tú no eres la iglesia de Éfeso, pero tal vez, solo tal vez, eres como Pergamo. Tal vez, solo tal vez, eres como Tiatira. Tal vez eres como la Odisea. Tal vez como Esmirna. Así vemos que en la iglesia se pueden conjuntar estas 7 características en diferentes personas. Y algunas tienen 2 características, o algunos tienen una característica. Gracias a Dios, dentro de estas iglesias se encuentra gente fiel y sufriente que es capaz de morir por el Evangelio. Pero también, como la iglesia de Filadelfia, hay iglesia fiel que persevera hasta el fin y que Dios le ha prometido llevársela en el arrebatamiento. Y esa es la iglesia que debemos de ser tú y yo. Por eso a todas estas iglesias, a la iglesia de Filadelfia le anteceden las peores iglesias. Porque Dios quiere que corrijamos nuestro camino. Porque no es muy simple declarar que Cristo viene. Si en este momento, en unos minutos, Cristo nos arrebatara, ¿cuántos nos iríamos? ¿Cuántas parejas sin casarse se quedarían? ¿Cuánta gente que no ha querido dejar su pecado se quedaría? ¿Se dan cuenta de lo trágico que es el mensaje de Dios a las iglesias en Apocalipsis? Tampoco es fácil que Dios esté trayendo este mensaje a esta iglesia, porque tenemos que discernir 3 cosas principales. Número 1, que Dios nos ama. Eso es innegable. Tú puedes dejarlo de amar como la iglesia de Éfeso, pero Él nos ama. Él no cambia, Él es inmutable. Él nos ama. Tú puedes estar padeciendo y sufriendo persecución, pero Él lo va a permitir, porque al final el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Tal vez tú estés en un lugar donde la influencia maligna sea muy fuerte, pero Dios tiene corona también para esa gente que persevera y que vence esas circunstancias. Y tal vez como hoy hayas pasado por iglesias que has recibido malas enseñanzas, malas doctrinas, pero Dios te está dando la oportunidad de cambiar eso en tu vida hoy. Esta iglesia no tolera el pecado. Tan es así que ustedes saben cuánta gente después de 20 años ha pisado esta iglesia. Yo les aseguro que si toda la iglesia, desde que yo empecé a predicar, desde que mi esposa y yo andábamos caminando en las rancherías, porque aquí había puras rancherías, desde que mi esposa y yo y mis hijos, Alan, que está aquí ya tocando el piano, yo lo traía en los brazos.
Me lo subí aquí. Ahora él me subí ahí, ¿verdad? Pero si en ese tiempo, desde ese tiempo, toda la gente que ha estado en esta iglesia permaneciera aquí, seríamos 10 veces lo que somos hoy. Pero es gracias a que esta iglesia no ha tolerado el pecado. Y aunque Dios ha sido paciente porque ha venido y les ha reconvenido y ha sido paciente para que cambien su actitud, pero al perseverar en la actitud el Señor termina rechazándolos de la iglesia, que eso es lo más trágico. Porque el problema no es que vayan a otra iglesia, que bueno, ojalá Dios quiera, ¿no?, que ahí cambien. Porque la gente solamente va a cambiar el día que entienda que el problema no es este humilde siervo que está aquí al frente, ni la familia pastoral, ni los hermanos de la iglesia, sino que somos nosotros los que no queremos madurar. Cada domingo todos recibimos la misma enseñanza, entonces ¿por qué no todos crecemos igual? ¿Por qué no todos entendemos? ¿Por qué no todos cambiamos? Porque depende de la persona el cambio, el que tú recibas la verdad, que la cobijes, que la metas en tu mente y en tu corazón y decidas cambiar. Decidas dejar la mentira, el engaño, la soberbia, el orgullo, la vanagloria. Decidas dejar de mentir, de robar. Decidas caminar correctamente en Cristo. Depende de ti. No depende del pastor, ni depende del hermano que está a tu lado. Depende de ti. Tú eres el que tienes que cambiar. Si tú estás esperando que los demás cambien, tú nunca vas a cambiar. Cambia tú. Tú sé el motor. Sé tú la influencia de cambio de otros. No esperes que otros cambien para que tú cambies. Tú cambia. Si tú no tienes un buen ejemplo afuera, conviértete tú en un buen ejemplo. Muchos de nosotros no hemos tenido un buen ejemplo, pero tenemos que esforzarnos a ser un buen ejemplo, porque detrás de nosotros hay almas que vienen detrás de nosotros. Si tú tienes 5 años, hay una familia que tiene 1 año en Cristo. Ellos vienen atrás de ti. Ellos te están viendo a ti. Si tú estás liderando un ministerio, hay gente que te está observando. Está viendo tu carácter, tu actitud, tu comportamiento, tu fe. Conviértete tú en un ejemplo. Porque eso es lo que el Señor Jesucristo nos ha culminado desde el momento que pisó la tierra, desde que empezó su ministerio. Culminó a la iglesia a cambiar. Todo el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo que estudiamos ya nos muestra lo que el Señor Jesús quería que hiciéramos nosotros de la iglesia. Habla del carácter, de la actitud, del sistema de pensamiento en nosotros, de cómo visualizamos la ley de Dios, cómo el Señor la interpreta para nosotros. ¿Cómo es que nosotros debemos de actuar para con los demás? Es Él el que nos puso los estándares. No pongas tú estándares en tu vida según tu teología o tu conocimiento, lo que tú crees saber. Mira el estándar de Dios, mira lo que Dios dice. Toma su estándar, toma su modelo. No hagas un modelo de Cristo a tu manera, porque ese no es Cristo. Ese es el Cristo de tu concepción. La Biblia nos muestra un Cristo. Y ese Cristo es un Cristo que tiene una característica gloriosa. Es santo. Por eso, hermanos, tienes que analizarte en esta mañana. Tenemos que analizarnos todos esta mañana. Cuando terminé, hermanos, de este mensaje, fui llevado por Dios al Salmo 139. Salmo 139. Este pasaje ni siquiera se los di a los que están acá atrás. Antes del culto yo les entrego todos los versículos que va a citar para que lo pongan en esa pantalla. Este ni siquiera se los di porque apenas me lo dio el Señor. Salmo 139. Escucha lo que dice. Jehová
Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Póngase de pie, hermano, lea conmigo. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y en el Seol, hiciera mi estrado, ahí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tú formaste mis entrañas. Me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en lo oculto fui formado y entretejido entre lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego tomadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos, Dios, me son tus